pero sí que es verdad que la justicia transicional, a pesar de que en otros países, y yo lo estoy comprobando en este curso, en otros países no es algo nuevo, en España sí suena nuevo. Y no debería por el significado que tiene la palabra transicional, ¿no? No nos es desconocida lo que es una transición, pero la justicia transicional sí. O sea que sí es algo nuevo y creo que, bueno, que esperemos que a partir de ahora no lo sea tanto, ¿no? Ya te digo, hoy se acuña el término y lo utilizamos con cierta ligereza, pero si entendemos ese término como el conjunto de procesos, a veces judiciales, otras veces de medidas judiciales y no judiciales, para, de una manera de interdisciplinar, si quieres, o de una manera variada, poder encontrar modos de consolidar las democracias, de resarcir a las víctimas, yo creo que sí que tienen éxito. Lo que pasa es que es una... como proceso, como teoría de un proceso, es muy joven. Creo que también pedirle históricamente más a una dinámica o a un concepto que engloba lo político, lo jurídico, como dices muy bien, lo humanitario, lo humano, que no es lo mismo que lo humanitario necesariamente, es muy complejo. Entonces no está, es decir, no podemos pasar de hacer borrón y cuando no. Hay profesores y colegas en este curso que dicen que no creen en la justicia transicional, en el sentido de que tiene una vocación de temporalidad y que hay que superarla. Está por definirse cuándo se considera que se ha superado en un país, cuando se deja de hablar de justicia transicional. Hay otros escenarios como Colombia con 50 años de guerra, donde están en una especie de permanente transición hacia una paz que no termina de venir y coexistiendo como una de las democracias más sólidas de Latinoamérica al mismo tiempo, que es una especie de, se ha ido un colega colombiano, es una de esas situaciones de un poco paranoicas que discutimos con muchos compañeros. Entonces son extraños, pero yo creo que es muy complejo y creo que muy joven para hacer un diagnóstico absoluto del éxito. Creo que es importante seguir estos procesos de cerca, seguir incluso generando iniciativas que dentro de los procesos se aseguren que no se excluye a las víctimas. Antes se les reparaba individualmente, por ejemplo, ahora se está pensando en la reparación colectiva. Es decir, estar atentos al modo en que estos procesos siguen evolucionando. Se ha hecho bastante en países como Guatemala recientemente, por supuesto Argentina, Chile, Perú, liderando esos esfuerzos en reconocer a las víctimas, en reparar a las víctimas como parte de estos procesos. Se ha hecho menos en consolidar reformas institucionales que son al final la garantía de largo plazo o de esas famosas garantías de no repetición. Si no haces una transformación institucional profunda, ¿qué te garantiza? Que en situaciones de crisis políticas internas no se vuelva a estar en escenarios de abusos. El ACNUR, como sabéis, es la agencia de la ONU para los refugiados. En este momento está protegiendo y asistiendo a más de 40 millones de personas, de un total de 50 millones que hay en el mundo que necesitan ser asistidos, pero digamos que bajo el amparo del ACNUR en este momento hay algo por encima de 40 millones. Esto es una barbaridad y no había habido una cifra tan grande después de la Segunda Guerra Mundial, desde esa época, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como Comité Español en España? Pues nosotros nos ocupamos de concienciar a la sociedad civil española, decirle quién es ACNUR, qué es un refugiado, y sensibilizarlos para que, por un lado, donen dinero para la causa del refugiado y, de otro lado, pues también para ampliar un poco el conocimiento de la gente sobre el tema de los conflictos. Hay muchos conflictos que se cierran en falso. Entonces, la justicia transicional es un mecanismo que puede adoptar cada país según su propia cultura, es decir, no es una ley que te imponen desde fuera, sino es como un consenso de que tenemos que cerrar esta herida, y para cerrar esta herida vamos a buscar mecanismos para compensar a las víctimas, para promover la memoria histórica para que no se olvide lo que pasó, etcétera. Es decir, la justicia transicional tiene una riqueza enorme a la hora de conseguir la paz. Entonces, las orillas, que además son orillas en contienda, son orillas ideológicas. Entonces, las víctimas de un lado quieren ser reconocidas y las otras no.
Entonces hay víctimas buenas y hay víctimas malas. Hay víctimas de primera categoría y hay víctimas de segunda categoría. Y eso es lo que definitivamente no habrá que permitir, porque ética, política y jurídicamente la víctima tiene una centralidad que es inviolable. La guerrilla ha cometido crímenes atroces, el Estado ha cometido crímenes atroces, y un poco esta polarización entre izquierda y derecha, y las víctimas de la derecha que son buenas o quieren aparecerse como buenas, o las víctimas de la izquierda justificables porque estábamos en una lucha por la justicia. Ahí hay un tema fundamental. La vida como valor supremo está por encima incluso de la justicia. Y usted en nombre de la justicia no puede matar. Pues muy bien, en cuanto a los derechos humanos entendidos como un elemento transversal, para la organización es muy importante desarrollar 3 o 4 líneas de acción. Entre ellas está la participación juvenil como un elemento fundamental para la democracia, el fortalecimiento institucional de los gobiernos como una herramienta clave para el trabajo en conjunto y de forma cooperada e integral, y además específicamente como un eje principal está el eje de los derechos humanos. Hay una apuesta en este caso por uno de los 3 poderes del Estado, como es el Poder Judicial, en el que viene a decir, oigan ustedes, no es posible investigar esos crímenes del pasado porque en principio existe esa ley de amnistía que lo impide, ¿no? Hay intereses diversos para que no se conozca, no se hable y la gente joven no se interese por ello. Pero justamente nuestra misión es lo contrario, ¿no? Dar a conocer por qué es importante para nuestra sociedad el concepto memoria histórica y difundir la necesidad de hacerlo, de actualizarlo diariamente, ¿no? E incorporarlo a la vida. Eso es primordial. Decía hace un momento que dentro de lo que es la derecha española no se quiere hablar de este asunto, no se quiere debatir, pero también hay como dentro de la propia izquierda como una cierta reticencia, ¿no? a tratar este asunto. Está bien que durante unos determinados años habramos priorizado sobre otros frentes, sobre otras materias, sobre las cuales hay que seguir tratando, desde luego, pero esto es un tema que está pendiente. O sea, esto es algo que hay que empezar a interiorizar, es algo que hay que empezar a asumir. La exclusión genera, la pobreza genera exclusión, la exclusión genera la posibilidad de ver al otro como distinto, ¿no? Y ser prescindible, no ser persona, digamos, y de ahí a pues poder conculcarle sus derechos puede haber un paso, ¿no? Efectivamente hay un proceso lento, como decíamos, de impunidad, de fuerzas muy reticentes a aceptar que efectivamente las fuerzas del orden se han excedido y han actuado ilegítimamente, porque claro, son los aparatos de poder quienes tienen el Estado y no les interesa reconocer. En este caso, por ejemplo, fueron los gobiernos de Alan García y de Fujimori que de ninguna manera reconocieron que efectivamente ellos, el problema es que estaba clarísimo que habían dado un cheque en blanco a los militares. ¿Por qué? Porque se dieron decretos supremos en que otorgaban todo el poder a los militares en unas zonas determinadas. Y entonces eso también pues fue al final lo que les acreditó como responsables, ¿no? Porque ellos firmaron un decreto en el cual abdicaban de la capacidad de establecer derechos fundamentales y declararon zonas de emergencia, suspendieron las garantías y claro, a partir de eso pues fue toda una fila de masacres, de casos de desapariciones de personas. Primer punto importante antes de poder juzgar es conocer los hechos y un punto difícil es reconocer esos hechos en las sociedades en las que ha habido conflictos internos, ¿no? Una parte de la sociedad que se ha enfrentado por lo que sea, en el caso pues contra una dictadura o contra un movimiento insurgente como pasó terrorista ya en el caso de Perú en Sendero Luminoso, ¿no? Pero siempre hay una parte que también pues ha perpetrado violaciones de derechos humanos y entonces ponerle nombre a eso ya es la primera dificultad. Primero poner los hechos y luego reconocer, por ejemplo, en Perú no se reconoció que se denominaba conflicto
conflicto armado interno, porque se decía, no, esto es un movimiento terrorista, es un grupo terrorista, y ha sido pues las respuestas de las fuerzas del orden y las muertes necesarias para enfrentarla, y punto, ¿no? Pero no se quería llamar conflicto armado interno, porque se decía que se ponía en el mismo lugar los hechos realizados por un grupo terrorista y los hechos realizados por las fuerzas del orden. La Comisión de la Verdad, ¿qué hizo? Pues estudió, investigó cuántos eran, y efectivamente había efectivamente pues violaciones de derechos humanos de los grupos terroristas, pero bueno, esos son terroristas, son criminales. El problema es cuando las fuerzas del orden encargadas de garantizar la seguridad de las personas pues realizan violaciones de derechos humanos, es decir, matan, secuestran y desaparecen a personas, ¿no? Que fue lo que sucedió. Cuando hablamos de justicia transicional, estamos hablando de en qué medida conocemos la verdad de los hechos del pasado sobre la violación sistemática de derechos humanos, cómo podemos arreglar el tema de la justicia cuando precisamente ha habido violencia, no hay justicia, entonces cómo se puede buscar una justicia que permita transar políticamente problemas muy complicados, muy profundos, la reparación a las víctimas, que es un tema fundamental cuando hablamos en el caso, por ejemplo, de Colombia, de más de 100.000 víctimas en estos 50 años, pues hablamos de un volumen muy grande, ¿no? Y entonces, ¿cómo tratarlo adecuadamente? Y finalmente, y no menos importante, el tema de las garantías de no repetición, es decir, cómo hacer que la violencia que ha habido en el pasado y en el presente no se exporte hacia el futuro. Todavía hay un debate latente en la sociedad, y creo que no es el camino el esconder y el meter debajo de la alfombra los asuntos, ¿no? Creo que llevamos ya unos cuantos años de democracia, y creo que la sociedad española debería demostrar ya un suficiente grado de madurez para poder afrontar este tipo de debates con serenidad y con entendimiento, al fin y al cabo.